¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona personajes que aparecen solo por unos versículos y luego desaparecen de la historia? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más intrigantes del Antiguo Testamento, la historia de el primogénito de Judá, cuya vida fue tan breve como misteriosa. Su historia, aunque apenas ocupa unas líneas en las Escrituras, encierra secretos que han intrigado a teólogos y estudiosos durante milenios. No es solo otro nombre en las genealogías bíblicas. Su muerte prematura desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia sagrada, conectándose directamente con el linaje del Mesías. Pero antes de llegar a esas revelaciones extraordinarias, necesitamos desentrañar el enigma de quién era realmente y qué hizo para merecer el juicio divino directo. Si este tipo de contenido bíblico profundo te fascina tanto como a mí, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Vamos a explorar juntos los misterios más ocultos de las Escrituras y créeme, no querrás perderte ni un solo detalle de lo que vamos a descubrir hoy. La historia de se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 38, en medio de la narrativa de José y sus hermanos. Pero no te dejes engañar por su ubicación aparentemente secundaria en el texto. Esta historia contiene elementos que revelan aspectos fundamentales del carácter de Dios, la naturaleza humana y el plan divino de salvación que se extiende a través de las generaciones. Judá, el cuarto hijo de Jacob, había tomado por esposa a una mujer cananea, hija de un hombre llamado Súa. De esta unión nacieron 3 hijos: el primogénito, Onán, el segundo, y Sela, el menor. Cuyo nombre en hebreo significa vigilante o despierto, parecía destinado a grandes cosas, como el heredero principal de una de las tribus más importantes de Israel. Cuando alcanzó la edad apropiada para el matrimonio, Judá le consiguió una esposa llamada Tamar. Este no era un matrimonio cualquiera, se trataba de una alianza que aseguraría la continuidad del linaje de Judá y por extensión del pueblo escogido de Dios. Tamar, cuyo nombre significa palmera, era una mujer que, como veremos más adelante, demostraría ser mucho más valiente y determinada de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pero aquí es donde la historia toma un giro dramático e inesperado, que debería hacer temblar a cualquiera que lo lea. El texto bíblico nos dice, con una brevedad que resulta absolutamente aterradora: mas primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Solo eso, sin advertencias previas, sin profetas enviados para llamarlo al arrepentimiento, sin plagas graduales, sin oportunidades de rectificación. Dios simplemente decidió que había cruzado una línea irreversible y lo eliminó de la existencia. Esta frase aparentemente simple encierra uno de los aspectos más perturbadores y aterrorizantes de las Escrituras. ¿Qué había hecho exactamente? ¿Cuál fue su pecado tan grave que ameritó no solo la muerte, sino la muerte inmediata, sin proceso, sin segunda oportunidad, sin la misericordia que vemos extendida a tantos otros personajes bíblicos? Piénsalo por un momento. Dios perdonó a David después de adulterio y asesinato, restauró a Pedro después de negarlo 3 veces y mostró paciencia extraordinaria con Israel durante siglos de rebelión. Pero a no le dio ni siquiera una advertencia. La Biblia guarda silencio sobre los detalles específicos, pero esa misma ambigüedad hace que el juicio sea aún más inquietante. No sabemos exactamente qué línea cruzó lo que significa que cualquiera de nosotros podría estar en peligro de cruzar esa misma línea sin darse cuenta. Esta no fue una muerte natural, no fue un accidente, no fue el resultado de una enfermedad o una guerra. Fue una ejecución divina directa, fría y definitiva. Algunos eruditos sugieren que
pudo haber seguido las prácticas paganas de los cananeos, entre los cuales vivía su familia. Otros proponen que su maldad pudo haber estado relacionada con la forma en que trataba a su esposa Tamar, o tal vez con actos de rebelión contra la autoridad paterna o divina. También existe la posibilidad de que hubiera adoptado las prácticas idólatras comunes en esa región, alejándose del Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Lo que sí sabemos con certeza es que la frase «era malo ante los ojos de Jehová», seguida inmediatamente por «y le quitó Jehová la vida», representa uno de los juicios más rápidos y definitivos en toda la Escritura. No hay registro de que haya tenido la oportunidad de arrepentirse, de cambiar su comportamiento o de buscar perdón. Dios simplemente vio su maldad y actuó con una rapidez que resulta absolutamente escalofriante. Compare esto con otros personajes bíblicos. Manasés fue uno de los reyes más malvados de Judá, pero tuvo décadas para arrepentirse y finalmente lo hizo. Nínive recibió 40 días de advertencia a través de Jonás. Faraón recibió plaga tras plaga, cada una oportunidad para liberar a Israel. Pero no recibió nada de esto. Su nombre aparece en el texto, se menciona su maldad, y en la misma oración se registra su muerte. Es aterrador en su simplicidad y finalidad. La muerte de no fue solo una tragedia personal para Judá y su familia, fue un evento que puso en marcha una serie de circunstancias que revelarían tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. La viudez temprana de Tamar se convertiría en el catalizador de una historia llena de engaño, justicia, redención y finalmente providencia divina. Pero antes de continuar con lo que sucedió después de la muerte de necesitamos entender el contexto cultural en el que se desarrollaba esta historia. En el antiguo Medio Oriente, y específicamente en la cultura hebrea de esa época, existía una institución conocida como el levirato, una práctica que tendría implicaciones profundas para el destino de Tamar y el futuro del linaje de Judá. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una historia tan breve puede tener ramificaciones tan extensas? ¿O por qué Dios permitiría que eventos aparentemente trágicos se convirtieran en parte de su plan perfecto? Estas son las preguntas que exploraremos mientras desentrañamos los misterios que rodean a y su lugar en la gran narrativa de la salvación. Mantente con nosotros, porque lo que vamos a descubrir a continuación no solo cambiará tu perspectiva sobre sino que también te revelará cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles y aparentemente negativas para cumplir sus propósitos eternos. La historia apenas está comenzando y los elementos más fascinantes aún están por venir. Para entender completamente la magnitud de lo que sucedió con necesitamos sumergirnos en el mundo del matrimonio levirato, una institución que definiría el destino de Tamar y revelaría el carácter de toda la familia de Judá. El levirato no era simplemente una tradición, era una ley sagrada que protegía a las viudas y aseguraba la continuidad de los linajes familiares en una sociedad donde el honor y la herencia dependían completamente de tener descendencia masculina. Según esta costumbre, cuando un hombre moría sin hijos, su hermano tenía la obligación moral y legal de casarse con la viuda para darle descendencia. Los hijos que nacieran de esta unión serían considerados legalmente como hijos del hermano fallecido, preservando así su nombre y su herencia. Esta práctica, que más tarde sería codificada en la ley mosaica, ya era conocida y respetada en tiempos de los patriarcas. Cuando murió sin dejar descendencia, la responsabilidad del levirato recayó automáticamente sobre Onán, su hermano menor. Judá, siguiendo la tradición, instruyó a Onán: «Llégate a la mujer de tu hermano, y despósala, y levanta descendencia a tu hermano».
Era una orden clara, basada en siglos de tradición y en la comprensión de que la familia tenía obligaciones sagradas hacia los difuntos y hacia las viudas indefensas. Pero Onán, al igual que su hermano tenía sus propios planes. Sabía que cualquier hijo que naciera de su unión con Tamar no sería considerado suyo, sino de Esto significaba que la herencia principal de Judá no pasaría a sus propios descendientes, sino que sería dividida entre los hijos que representaran a En términos prácticos, Onán estaría trabajando para enriquecer la memoria de su hermano muerto en lugar de asegurar su propio futuro económico. Entonces Onán ideó un plan que creía que le permitiría cumplir aparentemente con su deber, mientras evitaba las consecuencias que no deseaba. Se acercaba a Tamar como esposo, pero en el momento crucial derramaba su simiente en tierra, evitando así que ella concibiera. De esta manera pensaba que podría mantener las apariencias ante su padre y la comunidad, mientras se aseguraba de que la herencia de eventualmente pasara a él. Entonces Onán ideó un plan que creía que le permitiría cumplir aparentemente con su deber, mientras evitaba las consecuencias que no deseaba. Se acercaba a Tamar como esposo, pero en el momento crucial derramaba su simiente en tierra, evitando así que ella concibiera. De esta manera, pensaba que podría mantener las apariencias ante su padre y la comunidad, mientras se aseguraba de que la herencia de eventualmente pasara a él. Lo que Onán no entendió es que estaba jugando un juego peligroso con las leyes divinas, y más aterrador aún, que estaba siguiendo el mismo patrón de su hermano Su acción no era simplemente una estrategia económica astuta, era una violación directa de sus obligaciones familiares y, más importante aún, una rebelión contra el plan de Dios. Y así como había sucedido con el juicio divino fue inmediato y definitivo, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y también le quitó la vida. ¿Notas el patrón aterrador? 2 hermanos, 2 transgresiones, 2 muertes instantáneas ejecutadas directamente por Dios. No hubo enfermedad que se desarrollara gradualmente, no hubo accidentes explicables, no hubo tiempo para reflexionar sobre sus errores. Dios vio, juzgó y ejecutó sentencia en ambos casos con una eficiencia que debería hacer que todos nosotros examinemos nuestras propias vidas con mucho más seriedad. Ahora Judá había perdido 2 hijos en circunstancias que debían haberle resultado profundamente perturbadoras. 2 muertes súbitas, ambas conectadas con Tamar. En la mentalidad de la época, era comprensible que Judá comenzara a ver a su nuera como una fuente de mala suerte o incluso de maldición. Era coincidencia que ambos hombres que se habían casado con ella hubieran muerto tan jóvenes. Quedaba Sela, el hijo menor de Judá, pero aún era demasiado joven para el matrimonio. Judá se encontraba en una posición imposible. Tenía la obligación moral de dar Sela a Tamar cuando fuera mayor de edad, pero temía que su último hijo corriera la misma suerte que sus hermanos. Entonces tomó una decisión que revelaría mucho sobre su carácter. Envió a Tamar de vuelta a la casa de su padre con una promesa que, en el fondo de su corazón, no tenía intención de cumplir. «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo», le dijo. Era una solución que parecía resolver el problema inmediato, pero que en realidad condenaba a Tamar a un limbo social devastador. En esa cultura, una viuda sin hijos y sin esperanza de tenerlos era prácticamente una no persona. No tenía derechos de herencia, no tenía protección económica y no tenía futuro. Los años pasaron y Sela creció hasta convertirse en un hombre adulto, pero Judá no cumplió su promesa. Tamar permanecía en la casa de su padre, una viuda joven y sin esperanza, viendo cómo su vida se marchitaba mientras esperaba una justicia que parecía nunca llegar. Era una situación que gritaba al cielo por redención, y esa redención vendría de la manera más inesperada posible.
Pero antes de llegar a ese momento dramático, necesitamos preguntarnos, ¿qué nos enseña esta secuencia de eventos sobre el carácter de Dios y su manera de obrar en la historia humana? ¿Por qué permitió que y Onán murieran, dejando a Tamar en una situación tan precaria? ¿Y cómo se relaciona esta historia, aparentemente trágica, con el gran plan de salvación que Dios estaba tejiendo a través de las generaciones? Estas preguntas nos llevan al corazón de uno de los temas más profundos de las Escrituras: la tensión entre la justicia divina y la misericordia, entre el juicio inmediato y la paciencia de Dios, entre las consecuencias del pecado y la capacidad de Dios para traer bien del mal. Lo que está a punto de suceder en nuestra historia ilustrará estos principios de maneras que cambiarán para siempre nuestra comprensión de cómo Dios obra en las situaciones más complicadas de la vida humana. No te vayas, porque la parte más extraordinaria de esta historia está a punto de desarrollarse y involucra una demostración de coraje, astucia y fe que rivalizará con cualquier drama que hayas visto. Tamar está a punto de tomar el control de su destino de una manera que nadie, especialmente Judá, podría haber anticipado. La vida había puesto a Tamar en una encrucijada imposible. Había cumplido con todos sus deberes como esposa. Había respetado las tradiciones familiares, había esperado pacientemente durante años y, sin embargo, se encontraba abandonada por el mismo sistema que se suponía que la protegería. Pero Tamar no era una mujer que se resignara fácilmente a la injusticia. Había llegado el momento de que ella tomara las riendas de su propio destino. Un día, Tamar recibió noticias que cambiarían todo. La esposa de Judá había muerto y después del período de luto, su suegro subiría a Timnat para la esquila de sus ovejas. Este era el momento que había estado esperando. Si Judá no venía a ella en justicia, ella iría a él por otros medios. Lo que Tamar planeó a continuación fue un acto de astucia que revelaría no solo su inteligencia, sino también su comprensión profunda de las debilidades y deseos de los hombres. Tamar se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo para ocultar su identidad y se sentó junto al camino que sabía que Judá tomaría. No eligió cualquier lugar. Se posicionó estratégicamente en la entrada de Enaim, donde sabía que su suegro no podría evitar verla. Cuando Judá la vio, creyendo que era una prostituta debido a su atuendo y posición, se acercó a ella con intenciones que revelarían mucho sobre el estado de su corazón y su moral. La conversación que siguió fue una negociación que cambiaría para siempre el curso de la historia. Judá ofreció pagarle con un cabrito de su rebaño, pero Tamar, demostrando una sabiduría que superaba su edad, exigió una garantía hasta que el pago fuera entregado. «Dame una prenda hasta que lo envíes», le dijo. Y cuando Judá preguntó qué prenda quería, Tamar pidió exactamente lo que necesitaba: su sello, su cordón y su báculo. Estos no eran objetos cualquiera. Eran las marcas de identidad personal de Judá, tan únicos e identificables como una huella dactilar moderna. Lo que sucedió esa noche no fue solo un encuentro físico, fue un momento de justicia poética en el que Tamar finalmente obtuvo lo que la ley y la tradición le habían negado: la posibilidad de tener descendencia dentro del linaje de Judá. Cuando todo terminó, Tamar regresó a su casa, guardó cuidadosamente las prendas de Judá y esperó a ver qué frutos traería su audaz plan. 3 meses después, la noticia llegó a Judá de manera escandalosa: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. La reacción de Judá fue inmediata y reveladora: sacadla y sea quemada. No hubo investigación, no hubo búsqueda de la verdad. No hubo misericordia. El hombre que había abandonado a su nuera a su suerte durante años, ahora estaba listo para ejecutarla por un crimen que él mismo había contribuido a crear con su injusticia.
Pero Tamar había anticipado exactamente esta reacción. Cuando la llevaron para ejecutarla, envió las prendas a Judá con un mensaje que resonaría a través de los siglos. Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Mira ahora cuyas son estas cosas. El sello, el cordón y el báculo. Era un momento de verdad que no podía ser evadido, negado o racionalizado. La respuesta de Judá cuando reconoció sus propias prendas fue una de las admisiones más honestas y humildes registradas en las Escrituras. Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. En esas pocas palabras, Judá reconoció no solo su culpabilidad, sino también la justicia de las acciones de Tamar. Ella había hecho lo que fue necesario para obtener lo que legítimamente le correspondía. Los gemelos que nacieron de esta unión fueron Pérez y Zara, pero es Pérez quien nos interesa especialmente. Su nombre significa brecha o ruptura, y verdaderamente representó una ruptura en los patrones de injusticia que habían caracterizado esta historia. Pérez se convertiría en el ancestro directo de la línea real de David y, eventualmente, del mismo Jesucristo. Aquí es donde la historia de trasciende completamente su aparente brevedad e insignificancia. La muerte de que inicialmente parecía una tragedia sin sentido, se convierte en el primer eslabón de una cadena de eventos que llevará directamente al Mesías. Si no hubiera muerto, si Tamar no hubiera quedado viuda, si Judá hubiera cumplido su promesa con Sela, si Tamar no hubiera tomado medidas desesperadas, la línea mesiánica habría tomado un curso completamente diferente. Esto nos lleva a una de las lecciones más profundas de toda esta narrativa. Dios puede usar incluso nuestros errores más graves, nuestras decisiones más cuestionables y nuestras circunstancias más desesperantes para cumplir sus propósitos eternos. La providencia divina no depende de la perfección humana. De hecho, a menudo brilla más intensamente a través de nuestras fallas y limitaciones. La historia de también nos enseña sobre las consecuencias del pecado y la realidad absolutamente aterradora de que existe un punto de no retorno en la paciencia divina. Y Onán murieron no por capricho divino, sino porque sus acciones representaban una rebelión fundamental contra el orden moral que Dios había establecido. Pero lo que resulta más inquietante es la velocidad y la finalidad de estos juicios. Piénsalo, despertó una mañana como cualquier otro día, probablemente sin saber que sería su último día en la tierra. No hubo una voz del cielo advirtiendo, no hubo sueños proféticos, no hubo señales en el cielo. Simplemente llegó un momento en que Dios decidió que había agotado su paciencia divina, y en ese instante, dejó de existir. Es una realidad que debería hacernos temblar, que existe un límite para la tolerancia de Dios, y ese límite puede ser alcanzado sin que nosotros nos demos cuenta. Esto nos confronta con una pregunta que la mayoría prefiere evitar. ¿Qué garantía tenemos de que nosotros no estemos acercándonos a esa misma línea que cruzó? ¿Cómo sabemos si nuestros pecados privados, nuestras rebeliones menores, nuestras desobediencias justificadas no están acumulándose hasta alcanzar ese punto crítico donde la paciencia divina se agota? Tamar, por su parte, se convierte en un símbolo de la persistencia en la búsqueda de la justicia. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias respuestas ante la injusticia. ¿Nos resignamos pasivamente o buscamos maneras legítimas de obtener lo que es justo? ¿Cómo equilibramos la paciencia con la acción, la sumisión con la defensa propia? La transformación de Judá también es notable. Del hombre que estuvo dispuesto a vender a su hermano José como esclavo, que se casó fuera de la fe de sus padres, que falló en cumplir sus promesas a Tamar, emerge eventualmente un líder que se ofrecería como garantía por su hermano Benjamín ante José en Egipto.
La honestidad con la que reconoció su error ante Tamar marca el comienzo de esta transformación. Pero regresemos a nuestra pregunta original y enfrentémosla con la seriedad que merece. ¿Qué hizo exactamente para merecer un juicio tan inmediato y definitivo? Aunque nunca sabremos los detalles específicos, la historia completa nos sugiere que probablemente participó en el mismo tipo de egoísmo y despreocupación por los demás que caracterizó a su hermano Onán, pero llevado a un nivel que cruzó una línea invisible pero real en la tolerancia divina. Tal vez había encontrado maneras de evitar sus responsabilidades hacia Tamar que fueron aún más despreciables que las de Onán. Tal vez había adoptado las prácticas paganas de los cananeos de manera tan completa que ya no había nada del Dios de Abraham en su corazón. Tal vez había llegado a un punto de endurecimiento moral donde ya no era capaz de arrepentimiento genuino, convirtiéndose en lo que algunos teólogos llaman un recipiente de ira preparado para destrucción. Lo que resulta absolutamente aterrador es que probablemente no sabía que había cruzado esa línea. Probablemente pensaba que tenía tiempo, que podía continuar con su estilo de vida sin consecuencias eternas, que Dios era demasiado misericordioso para actuar con juicio severo, pero estaba terriblemente equivocado, y ese error le costó no solo su vida, sino cualquier oportunidad de rectificación. La frase «malo ante los ojos de Jehová» indica una condición del corazón que había llegado a ser repugnante para Dios. No era simplemente que había cometido pecados, es que se había convertido en alguien cuya existencia misma era una ofensa continua a la santidad divina. Era como una gangrena espiritual que necesitaba ser amputada inmediatamente para evitar que infectara a toda la familia y, por extensión, al linaje a través del cual vendría el Mesías. Esta historia, que comenzó con la muerte misteriosa, pero aterradoramente súbita, de un joven aparentemente insignificante, se revela como una de las narrativas más ricas y perturbadoras de toda la Escritura. Nos enseña sobre la justicia inexorable de Dios, la realidad de que existe un límite para la paciencia divina y la posibilidad absolutamente aterradora de que ese límite puede ser alcanzado sin advertencia previa. La eliminación directa de por parte de Dios, sin juicio previo o segunda oportunidad, nos confronta con una realidad que muchos prefieren ignorar, que nuestro Dios no es solo amor y misericordia, sino también justicia perfecta y santidad absoluta. Hay pecados y actitudes que pueden llevarnos más allá del punto de no retorno, y la historia de nos recuerda que ese punto existe y puede ser alcanzado por cualquiera de nosotros. Cuando vemos el nombre de Pérez en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, recordamos que este ancestro del Mesías nació precisamente porque fue eliminado sin misericordia por sus pecados. Es un recordatorio escalofriante de que Dios no está limitado por nuestras fallas humanas, pero también de que su paciencia tiene límites que es mejor no poner a prueba. La próxima vez que te enfrentes a una situación que parece no tener salida, recuerda la historia de Tamar y Judá. Pero más importante aún, recuerda que no tuvo una próxima vez. Su historia terminó abruptamente cuando Dios decidió que había visto suficiente. Recuerda que Dios ve más allá de nuestras circunstancias presentes y está obrando un plan que trasciende nuestro entendimiento limitado. Pero también recuerda que su paciencia, aunque grande, no es infinita. La historia de nos confronta con una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. ¿Estamos viviendo como si tuviéramos tiempo ilimitado para arreglar nuestra relación con Dios? ¿O estamos viviendo con la sobria realización de que el juicio puede llegar en cualquier momento, sin advertencia, sin segunda oportunidad, sin proceso de apelación? Pensó que tenía tiempo. Estaba terriblemente equivocado. ¿Qué piensas sobre esta extraordinaria historia?
¿Te sorprende descubrir cómo una narrativa tan breve puede tener implicaciones tan profundas? Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Crees que merecía su destino o te parece que el juicio fue demasiado severo? ¿Qué opinas sobre las acciones de Tamar? ¿Fue justificada su astucia o fue éticamente cuestionable? Si este análisis profundo de las Escrituras te ha resultado valioso, por favor dale like a este video y compártelo con otros que puedan encontrar inspiración en estas historias bíblicas menos conocidas. Suscríbete al canal para más exploraciones de los misterios y maravillas de la palabra de Dios y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Recuerda que cada historia en la Biblia, sin importar cuán breve o aparentemente insignificante, tiene lecciones que pueden transformar nuestras vidas. Hasta la próxima exploración bíblica. Que Dios te bendiga y te use de maneras extraordinarias, tal como usó a Tamar y Judá para cumplir sus propósitos eternos, incluso a través de sus imperfecciones humanas.